a decir un buen número. Yo creo que vamos a empezar y ya que se vayan sumando. Canción de Jeremías. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Si tu voz me quema adentro, si tu voz me quema adentro.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, hermanos y hermanas. Pues buen domingo, gusto en encontrarnos en esta celebración dominical. Pongámonos la mano en el corazón para pedir a Dios compasivo, misericordia y piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad. La sangre de Abel escucha al Señor, el llanto del pueblo despierta en Moisés, el grito que nace de nuestras entrañas con mil artimañas lo quieren callar. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad. Señor, la injusticia nos duele y oprime, ponte a nuestro lado. Somos los humildes, las botas y tanques que aplastan con saña, atienda su cara por todas, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, Señor, ten piedad. Pues contemos en este domingo, Día del Señor, la gloria del Señor. Vibran los cantos explosivos de alegría. Voy a reunirme con mi pueblo en catedral. Miles de voces nos unimos este día para cantar en nuestra fiesta patronal. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Por ser el justo y defensor del oprimido, porque nos amas y nos quieres de verdad. Venimos hoy todo tu pueblo decidido a proclamar nuestro valor y dignidad. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, el Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Ahora, Señor, podrás ser tú glorificado, tal como antes allá en el monte Tabor. Cuando tú veas a este pueblo transformado y haya vida y libertad en el Salvador. Gloria al Señor, gloria al Señor,
al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención ni otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Pero los dioses del poder y del dinero se oponen a que haya transfiguración. Por eso ahora vos, Señor, sos el primero en levantar tu brazo contra la opresión. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al patrón de nuestra tierra, El Salvador. No hay redención de otro Señor, solo un patrón, nuestro divino Salvador. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con todo el alma y amar a todos los seres con afecto espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues demos gracias a Dios en este domingo por nuestra vida, por la vida de los pueblos. Demos gracias a Dios por los beatos recientes del Salvador, por el Padre Rutilio el Grande y sus compañeros catequistas que fueron martirizados hace muchos años en Centroamérica y que en estas semanas la Iglesia los reconoce como beatos, como mártires de la fe. En ese conflicto terrible del Salvador de tanta muerte y opresión, hubo voces y hubo miradas que se atrevieron a dar su vida y dar su testimonio por la justicia. Ese pueblo tan sufrido del Salvador, hoy lo recordamos, lo tenemos en el corazón. Y como dijo el Papa Francisco, el milagro mayor del Padre Rutilo fue Monseñor Romero. San Romero de América. El Padre Rutilo era confesor de San Romero, era alguien a quien San Romero quería y estimaba mucho porque le constaba que era un hombre de fe, era un hombre honesto y fue martirizado. Agradecemos al Señor que por fin esta iglesia, después de tantos años, quiso escuchar al Espíritu Santo y ha beatificado en El Salvador en estos días a estos mártires. Como ellos, muchísima gente de muchas iglesias en El Salvador dio su vida por la causa de la justicia. Pues demos gracias a Dios de esta semana de varias cosas. Y como pues este domingo es de mucho agradecimiento, vamos a leer una lectura antes del Evangelio del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré y te constituí como profeta para todas las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y dile a los que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro, muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Hermanas y hermanos, palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues preparémonos a proclamar esta alegría con el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigios. La diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
entre los muertos, sobre la muerte no tendrá dominio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él empezó a hablarles. Hoy, en vuestra presencia, se ha cumplido este pasaje. Todos se declaraban en contra, extrañados de que mencionase solo las palabras sobre las gracias, decían, ¿pero no es este el hijo de José? Él les dijo, supongo que me diréis el proverbio aquel, médico, cúrate tú. Haz también aquí en tu tierra lo que has oído que has hecho en Cafarnaúm. Pero añadió, os aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su tierra. Además, no os queda duda de que en tiempo de Elías, cuando no llovió en 3 años y medio y hubo una gran hambre en todo el país, había muchas viudas en Israel y sin embargo, a ninguna de ellas enviaron a Elías. Lo enviaron a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y en tiempo del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel. Y sin embargo, a ninguno de ellos curó, solo a Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del cerro donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso en medio de ellos y se alejó. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues tremendo el Evangelio de Lucas que nos presentan este domingo. ¿Qué les llama la atención? Pues aquí creo que el tema principal con lo que nos pusiste en contexto y también la primera lectura de Jeremías, pues es el profeta, ¿no? Y creo que es ver cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos pues sí, y sobre todo como bautizados, los que somos católicos, de ver esa responsabilidad, ¿no? Ya que somos rey, sacerdotes y profetas. Y creo que es ver cuál ha sido nuestra responsabilidad de ser profetas, pero que sin duda no es algo fácil, porque si nosotros realmente somos profetas, anunciamos el reino de Dios y todo, pues incomoda, porque habla de justicia y en esta realidad que tenemos, pues es lo que más hay ausente, la justicia. Entonces sí, no es fácil. Y luego también, pues el estigma de quien puede profetizar, ¿no? Aquí pues a Jesús le dicen, pues no es el hijo de José, el carpintero, ¿no? Y cuántas veces así como que a los profetas de hoy pueden decir, no es esta la feminista, no este es el abortista, no este es el homosexual, no es la lesbiana y todo, y así como que dudando y todo, ¿no? O sea, también estigmatizando y todo, pero como les decía, pues el profetizar es hablar con la verdad y es incómodo para muchos por sus intereses personales. Y entonces, pero también lo que me llama la atención, pues de lo que habla Jesús, de que le pone
en ejemplo, de la mujer de Sarepta, también de Naamán, ¿no? Donde pues la presencia de Dios o el anuncio de Dios o la manifestación de Dios no nada más es a un cierto grupo, ¿no? Así como que, ay, por ejemplo, los católicos que dicen, ay, nada más aquí la verdad es nada más aquí, ¿no? Sino que Dios se abre a todos y a todas y a todos. Y ese es nuestro compromiso como profetas de ir hacia todos, hacia todas y hacia todos. Gracias. ¿Qué más les llama la atención? Sí, sí, Anita. Tu micrófono, no, ya Sí, está. ya. Bueno, a mí me llama la atención que me ha costado y me sigue costando trabajo desaprender lo que de niña aprendí en las misas, en la iglesia, que el ser un profeta es exclusivo de gentes para mí ahora lo veo así, de poder en la iglesia. Uno era, los feligreses, pues teníamos la misión solo de escuchar, solo de seguir lo que nos decían, y pues ya con el paso del tiempo, y tengo que decirlo, mi cercanía con Julián, y ya después con otras personas que he podido conocer a través de este grupo, de esta comunidad, pues es una cosa muy diferente. Y para mí cada evangelio es un aprendizaje nuevo, así como lo hacemos contigo, de dar nuestra opinión, nuestro punto de vista y ponernos ese compromiso de ser profetas, en este caso de lo justo, y dejar lo que es justo solo para mí, sino de compartir lo que realmente es una justicia que Jesús nos ha enseñado a través de su palabra. Entonces, el ser incluyentes es una cosa maravillosa, porque pues yo recuerdo que si no te tapabas la cabeza no podías entrar a la iglesia, no te dejaban entrar con cierto tipo de ropa. Yo recuerdo que cuando me casé, el padre antes de entrar, pues me dijo, no, así me lo dijo, no es justo que venga una novia mal vestida, y o sea, no le interesaba, me dio a entender, no le interesaba lo que yo llevaba adentro, ¿no? Entonces, si uno se siente excluido por el lugar en donde vamos a recibir el mejor apoyo espiritual, pues entonces algo sentía yo que estaba mal, ¿no? Entonces a mí me cuesta todavía un poco de trabajo, aunque estoy con la mejor disposición, y esta palabra de hoy me llena de luz y creo que voy bien. Muchas gracias. Gracias. Pues en este domingo que celebramos mártires, luchas, justicia, esta voz profética inicia por eso la palabra este domingo con la voz del profeta Jeremías, donde al profeta se le da el Espíritu de Dios y le dice, no temas, tú habla. Y los profetas hablaron, pero los profetas no se acabaron en el Antiguo Testamento. Y vamos a celebrar en Cuernavaca y en Morelos a un profeta próximamente que falleció hace 30 años, don Sergio Méndez Arceo. Qué rápido se va el tiempo. Yo vi hace unos días la invitación. Él falleció un 6 de febrero. Hace 30 años, yo lo tengo muy en mi memoria, muy fresco, por eso se me hacía imposible 30 años, pero sí son 30 años de un profeta que pasó en medio de nosotras y nosotros. Cuando hoy escuchaba a Jeremías, pensé mucho en don Sergio. Tuvo fuerza, tuvo valentía, tuvo muchos enemigos que lo querían destruir desde dentro de la iglesia, sus hermanos obispos. Le pasó a lo que Monseñor Romero,
desde sus hermanos obispos, es decir, desde el interior, desde el nuncio, lo querían callar. A un profeta siempre lastima su voz. A quien está a gusto, quien no es buena noticia el evangelio, los quiere callar. Y hoy hay muchos profetas, hay mucha gente que sigue anunciando. En estos días en Vietnam, un santo y profeta también trascendió. No era cristiano, pero era santo. Eso es más importante que ser cristiano. Un monje budista, Thich Nhat, un gran maestro que vivió 95 años, que predicó un budismo práctico. El budismo no solo es para meditar. Después de meditar hay que transformar la realidad. Ese es el profeta, transforma. Un hombre que pudo mirar hacia adentro, pudo hablar y creó muchas comunidades en todo el mundo. Fue un hombre que no solo en Vietnam, en muchos países del mundo predicó la paz, la justicia, la conciencia. Dejó muchos alumnos y alumnas, discípulos en el mundo, muchas sangas. Sangha para el budismo son las comunidades de monjes. Construyó muchas en Francia, en Estados Unidos, en Vietnam, y trascendió en su tierra en Vietnam. Era impresionante ver estos días que lo cremaron, cuando lo trasladaban el ataúd hacia el lugar de la cremación, como en las calles, en las carreteras, el pueblo vietnamita lo despedía con mucho amor. Y otros pues no lo querían, por supuesto. Y esto prepara el evangelio de hoy, Lucas. Es decir, este evangelio es fuerte. Lee el texto de Isaías, que es el evangelio que escuchamos hace 8 días. El texto del profeta Isaías, y Jesús se detiene porque el texto tiene 2 frases: día de gracia del Señor y día de la ira del Señor. Y Jesús nada más leyó día de gracias y detuvo la lectura. Él no se asume como el profeta de la ira de Dios. Él no vino a vengar nada. Él es el profeta de la gracia de Dios. Y el evangelio de hoy ahí inicia, en lo que terminó la semana pasada. Por eso le reclaman por qué cortó la lectura de Isaías. Es lo que le reclaman en el evangelio de hoy. Porque no leyó día de ira del Señor. Él no quiso asumir, él no es vengador de Dios. No asumió. Él es el profeta de la gracia. Y aquellos esperaban un profeta, un Mesías vengador. Iba a vengar al pueblo de sus enemigos. Los iba a reivindicar. O sea, puro ego. Y como Jesús no se quiso asumir, él no vino a vengar a ningún pueblo, a ninguna persona, se enojan. Y en este evangelio, y él les dice cuando lee el rollo del profeta Isaías, eso se ha cumplido el día de hoy. Y se pusieron furiosos. Estaba en la sinagoga de su tierra, de Nazaret. Ahí sucedieron estos hechos, en su propia tierra. Él era el nazareno. En Nazaret tenía que ser. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Lucas pone esta narración tan fuerte? Lo que se le anunció a los pastorcitos cuando nació. ¿Qué se les anunció a los pastores? Un Salvador les ha nacido hoy. Y Jesús dice, hoy se cumplió. La salvación de Dios ya es realidad para cada persona y para cada pueblo que lo quiera. No hay que esperar más. Por eso dice, hoy se cumplió. Salvarse ya es una realidad. Es un acontecimiento vivo. No es una promesa, no hay que esperar para cuando me muera, para cuando venga la vida eterna. El reino de Dios está en medio de nosotras y nosotros. Ya es una realidad, no es una promesa. O sea, hay que vivir como salvados y salvadas ya. Es ahora. Se cumple en evangelizar. Evangelizar es cumplir y realizar la salvación. El evangelio es un acontecimiento vivible y palpable. Y en los profetas es vivible, por eso no los quieren. En este monje era vivible y palpable.
La compasión se miraba en él. Era un hombre que llevaba compasión. Y cuando entonaba sus cantos, hay muchos videos, pueden buscarlo. Era un hombre de mucha paz y de mucha acción. El evangelio, para los que son enemigos de la verdad y la justicia, quisieran que el evangelio fuera palabra vacía y palabra alienante, que nos atontara. Y se enojan, por eso se enojaron con Jesús, y se enojaron con Rutilo, y se enojaron con Monseñor Romero, y se enojaron con don Sergio Méndez Arceo, porque su palabra no atontaba, no alienaba. Y esta gente quiere evangelizadores que atonten al pueblo, no que lo despierten. Don Sergio decía, yo no soy arriero, un arriero va atrás empujando las mulas, yo soy pastor, voy adelante de mis ovejas, abriendo camino, doy la cara. Yo no voy atrás empujando gente, decía, eso es un arriero. A mí me mandaron de pastor de Cuernavaca, no de arriero de Cuernavaca. Eso yo lo tengo clarísimo, esas palabras de don Sergio. Era obispo. En el 68 dijo que él no era perro mudo. Sí, en el 68 me recuerda a mi mamá, el único obispo que habló contra estas masacres, dijo, yo no soy perro mudo, porque le decían, porque usted habla. Y otro acontecimiento, una alumna mía, de muchos cursos, muy querida, Sally Sud, ayer fue consagrada la primera obispa de la Iglesia Anglicana en México. No es la Iglesia Católica Romana, pero es la Santa Iglesia Católica de Inglaterra. Son católicos. Y la conozco bien, me dio mucho gusto y estoy muy contento porque alguien que yo formé, la fui viendo crecer, asume, ayer fue consagrada obispa. Y se la presentan a su pueblo, a su diócesis, aquí está su obispa. Esto va más allá de la Iglesia Católica. Es un acontecimiento de México, de la Católica Romana. Es para todos los católicos, no solo los romanos, que una mujer ayer fue consagrada obispa. Y es una mujer valiente y va a ser una obispa profeta. Yo espero a Salisud, porque la vi crecer, la formé en su seminario. Cuando ella era seminarista, yo fui profesor de muchos cursos, la vi muy jovencita, la he ido siguiendo en su crecimiento espiritual. O sea, hay mucho que dar gracias. Este es el profetismo vivo. Es palabra viva y no alienante. Este pasaje que leímos del Evangelio de Lucas es una buena noticia. ¿Y qué dice el texto de Isaías que leyó Jesús? Para los pobres es buena noticia. Libertad para los presos, luz para los ciegos. Eso trae un profeta siempre. Salvación para los pobres, libertad para los presos, liberación para los oprimidos, luz para los ciegos. Todo eso en Isaías se llama el año de gracia del Señor. Y dice Jesús, eso se ha cumplido hoy. Y se enojaron, que dijeron, nada de año de gracia, nada de eso queremos. Porque el año de gracia era una institución judía. Se tocaba el yubel, un cuerno de cordero. Y cuando se tocaba el cuerno, todas las propiedades tenían que regresar a sus dueños. Lo que se vendiera en los usufructo, la tierra no se podía vender. Entonces, los terrenos que usted había comprado, los tenía que devolver al que se los compró. Eso era el año de gracia. Los esclavos tenían que ser liberados. Yo pagué tanto. Cuando se tocaba la trompeta ese cuerno, todo volvía para nivelar esa sociedad, nadie acumulara. Era una institución. Cada 25 años se tocaba el cuerno esa y nadie, los terratenientes tenían que devolver las tierras. Pagaron por el usufructo de unos años. Entonces, entre más iba acercando el año de gracia, las tierras valían menos. No es lo mismo comprarlas para 20 años que comprarlas para 3. Y cuando Jesús les dice año de gracia del Señor, se enojaron los terratenientes, los propietarios, los que tenían mucho, dijeron nada. Entonces dan cuenta por qué lo querían despeñar. No era una palabra, era cosa práctica de justicia. Cuando uno no conoce esa institución, dice, bueno, por lo que dijo, ¿por qué lo querían despeñar? No, porque esas palabras eran fuertes. Año de gracia, eso significaba justicia para los pobres, para los esclavos.
¿Y qué dijeron? No, yo no devuelvo mis terrenitos. Este está loco, qué año de gracia. Por eso lo sacaron de la sinagoga, iban furiosos y lo querían aventar al barranco. Eso es un profeta. Y hoy siguen aventando al barranco a los profetas. El evangelio tiene que ser para todos buena noticia. Si no, ya no es evangelio. Ante la multitud nacionalista, quieren un Mesías solo para los judíos. Cegada de sus pretensiones del pasado, Jesús les recuerda a los profetas. Tuvieron Elías y no ayudó a ninguna viuda judía. A la única viuda que ayudó, en el evangelio de hoy dice, es una viuda de un país pagano. Dios no solo es para los judíos, por eso se enojaron. El profeta Elías, del que presumían los judíos, a la que ayudó fue una viuda del país pagano. Desde la marginalidad, no importa de qué país seas, importa la marginalidad. Desde la marginalidad llega el mensaje de Dios. Y luego el texto cita a otro profeta, Eliseo. No sana ningún leproso judío. Dice, sana un leproso sirio, o sea, un pagano. Les dio durísimo, por eso estaban furiosos al nacionalismo judío. Que los hermanos no han entendido, siguen muy nacionalistas los judíos. Y Jesús era judío, por eso les dolió, porque les pegó en la herida muy duro. Dice, Eliseo no sanó a ningún leproso de aquí, le sanó a un sirio. Y los sirios eran menospreciados por los oyentes de Jesús. Los conciudadanos de Jesús entendían el mensaje. Clarísimo, no es que no lo entendieron, sí lo entendieron, por eso se enojaron, porque sí entendieron lo que les estaba diciendo Jesús. Y lo echaron del pueblo, dice el texto de Lucas, y lo querían despeñar. Eso nos pasa el día de hoy, ¿eh? La gente catoliquísima pretende adueñarse de Dios y ponerlo a su servicio y quiere despeñar a que los profetas. Los peores enemigos de los profetas contemporáneos es la gente ultracatólica. Esos son los peores. Don Sergio, contra los que luchó durísimo, era contra la gente ultracatólica de la Dios de Cuernavaca. Los más aferrados a sus tradiciones. Se volvieron enemigos acérrimos de Don Sergio. De Monseñor Romero, del padre Rutilio el Grande, era un demonio para esta gente. Hoy, como Roma lo reconoce, se lo quieren apropiar. Hasta los que lo mataron a Monseñor Romero estuvieron en primera fila en la beatificación, las familias criminales del Salvador. O sea, si todo lo bueno se lo quiere agarrar esta gente. Lo odiaron en vida, lo persiguieron en vida, pero ya santo es nuestro. Si esto es terrible, al pueblo no le quieren dejar nada, hasta los santos son de ellos. Y es chistoso, cuando uno revisa la vida de los santos, medievales y antiguos, todos eran príncipes y nobles. O sea, el pueblo corriente ni santos tenía. Ese es el mensaje. Hay que ser príncipe, duque, marqués, hijo de alguien famoso para ser santo. Cuando uno revisa los santos medievales, no hay del pueblo santos ahí. O sea, hasta la santidad es un asunto de privilegio en esa mirada de religión. El pueblo ni santos tiene. Cuando la mayoría de los santos, pues es gente del pueblo. Cuando a Monseñor Romero le decían, ¿qué le pasó a Monseñor Romero que se convirtió? No, yo no me convertí, decía, yo regresé, yo vengo de la gente pobre, mi familia era pobre antes de entrar al seminario. Lo que me pasó es que regresé. Yo vengo de ahí. Yo no vengo de las élites, decía, yo no vengo de familia de alcurnia. Me había equivocado en el camino. Regresé a mis orígenes, el pueblo. Eso es muy importante. Y era cierto, ¿eh? Él venía de gente muy pobre, después lo rodeó la gente poderosa del Salvador, y cuando él regresa a su gente, pues esa gente lo odió porque lo sentían de ellos. Y dijo, no, yo nunca fui de ellos, yo vengo de gente pobre, dijo Monseñor Romero, lo tenía claro.
Lo que pasa que luego en los seminarios desclasan a la gente. Viene de gente pobre, entra con un buen corazón y les van dando cargos y se va rodeando de gente muy poderosa, esos curas, y luego ya no quieren atender a su gente. Y yo en mi experiencia personal, los que vienen de gente más pobre son los que se comportan después horrible, ¿eh? Los que vienen de familias a veces muy encumbradas, como dejan todo, se vuelve gente muy sencilla y sirven a los pobres. Me ha tocado conocer en persona muchos casos de gente de familias poderosas que se entregan a los pobres. Y gente pobre que ya no quiere saber nada de los pobres cuando ya lo hacen cura. Se monta. Es terrible. Lo que creemos conocer de esta gente, que creen que conocen a Dios, les impide estar atentos a lo nuevo. Y lo nuevo de Dios llega de lo marginado, de lo insignificante viene lo nuevo de Dios. Hay que estar muy atentos. De ahí viene lo nuevo. De los excluidos, de las excluidas, de lo basurable. Ahí está hablando Dios. No en el centro. Viene de los márgenes. El futuro de nuestra iglesia no viene de Roma. El Espíritu Santo está hablando fuerte en muchas comunidades chiquitas y en muchos pueblos en el mundo. Este es el mensaje del Evangelio de hoy. Lo nuevo viene de lo marginal, de lo insignificante. Dios se nos revela desde aquello que excluimos y nos interpela desde los marginados que no sabemos apreciar. Hace rato, Valentín y yo y Óscar estuvimos en una reunión de la Red Católica Arcoíris, de los grupos de la diversidad sexual católicos en México. Para mucha gente esos no cuentan, ni deberían existir, porque Dios no los ama, son basura. Pues Dios está hablando desde la marginalidad. Cuando uno lee este evangelio, uno entiende muchas cosas. Hay que ver más allá de las apariencias, es lo que te está diciendo el evangelio de hoy. Le dicen que este no es el hijo de José, ¿de dónde pretende tanto venirnos a enseñar? Lo que ellos ven son las apariencias. Es hijo de José, lo conocemos, son de Nazaret. ¿De dónde viene a darse esta pretensión este hombre? No vieron más allá. Este es el hijo de José, dijeron. Pero no se dan cuenta que ese hijo de José tiene el Espíritu de Dios, la Ruá divina. El don de Dios llega a través de ropajes humildes y ropajes inesperados. Dios te habla por donde menos te imaginas. Los que pretenden saberlo todo no están dispuestos a aprender nuevas cosas. Yo siempre insisto, hay que dudar de las propias certezas. Solo así se aprende lo nuevo. El que no duda de lo que conoce y va a seguir igual el resto de su vida, no habrá aprender cosas nuevas. Ya lo sabe todo. Y esta gente de religión cree saber todo. Entonces, cuando tú les hablas de esto, ni te entienden, ni caso te hacen, ni te voltean a ver. ¿Qué puede venir? Es el hijo de José. Así le dijeron a Jesús, que este no es el hijo de José. Pretenden saberlo todos. Menos van a aprender si la enseñanza viene de alguien cuyo valor ellos no quieren reconocer, y ellas. Y las enseñanzas profundas viene de esta gente. Por eso Jesús les dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Lo que estamos viendo aquí, hermanos y hermanas, es el choque de dos mentalidades. No soportan que no asuma Jesús sus ideales nacionalistas, los judíos. Siendo judío, lo ven como traidor, no lo soportaron. Ellos querían un Mesías político, religioso, nacionalista. Y como él no se asume así, no lo aceptan como Mesías. Este no es. La gente que un profeta no acepta sus pretensiones, lo va a combatir y no lo va a aceptar. Cuando Monseñor Romero es elegido arzobispo del Salvador,
al anterior arzobispo le preguntan, Roma le preguntó a quién pondría en su lugar como su sucesor. Tenía dos obispos auxiliares en San Salvador. Uno era Monseñor Romero y otro era otro obispo entregado a los pobres. El obispo anterior dijo que el otro, que él pondría no a Monseñor Romero, porque Monseñor Romero estaba unido a la clase poderosa. Y ponen a Monseñor Romero, no al unido de los pobres. El de ellos. Por eso se sintieron traicionados y lo odiaron tanto. Porque si alguien celebró cuando hicieron arzobispo del Salvador a Monseñor Romero, fue la clase poderosa del Salvador. Era uno de ellos. Y cuando dice don Monseñor, regresé, no me convertí, nomás regresé a mis orígenes. Cuando regresa, lo van a combatir con doble furia, porque lo miran como traidor a ellos. Si hubiera sido el otro, desde entrada no era de ellos, no lo querían. Y a este, como lo miraban de ellos, esto es lo que sucede, esta gente es doble. Combate con mucha furia, esto lo seguimos viviendo. No soportan que Jesús no asuma sus ideales políticos religiosos, que no sea uno de ellos, que con poco aspecto ilumina la vida diaria. De hecho, al final de su vida, lo terminan sacando fuera de las ciudades y lo ejecutan, es lo que pasa en el Gólgota, lo ejecutan porque su mensaje estorbaba sus pretensiones. Al final, todos se podrán de acuerdo contra él. Y aquí hay una cosa muy bonita que dice este evangelio. Abriéndose paso en medio de ellos, se alejó. Estaban furiosos y lo querían tirar. Y tuvo la fuerza. Pasó en medio de ellos y nadie se atrevió a tocarlo. No era su momento. Eso lo iba a decidir Dios, no ellos. ¿Por qué no lo despeñaron si estaban dispuestos? Porque no se atrevieron. ¿Con qué ojos los miraría? Imagínense, pasó en medio de ellos que no se atrevieron a tocarlo. Este es un profeta. Y aquí vuelvo a recordar a don Sergio, pasó en medio de tantas veces, de tantas cosas, y por más que ladraban, no se atrevían, porque era un hombre con una mirada impresionante, te sentaba con los ojos. Y hay gente muy humilde, muy sencilla, que cuando te voltea a ver, tiene mando. Y veas que hay una energía fuerte ahí. No está jugando. Ese es un profeta. No está jugando. Y dicen pestes y todo. Sí, Anita. Pues como dices de don Sergio, su mirada y su sola presencia, ¿no? Su presencia. Porque yo recuerdo que cuando íbamos a catedral, ¿no? Él caminaba y lo veía hacia atrás y era impresionante esa energía que él emanaba, de verdad. Y la gente pobre que estaba acostumbrada a no entrar a catedral, inclusive hasta las misas del obispo no se entraba, ¿sí? Y cuando él se detenía en la puerta, pasen, vamos a empezar. O sea, tú te sentías tan cobijado y tan integrado a lo que de verdad era la iglesia, ¿no? Muy diferente. Y yo quiero agregar que tenemos ante nuestros ojos, los que hoy estamos en esta celebración, pues a un gran profeta también. Porque para mí, Julián, tu presencia es sumamente importante. Has movido corazones, sigues moviendo mentes, estás viendo el producto de tus enseñanzas con la obispa que se ordenó ayer, y por tu corazón ha pasado mucha gente que nos hemos entregado ahora a lo que concebimos a la iglesia por tu forma de hablarnos y de enseñarnos esa verdad. Yo le doy gracias a Dios y a ti, de verdad. Gracias, Anita. Ese es el Espíritu de Dios. Este Espíritu se sigue encarnando en hombres y mujeres, creando pequeños oasis de justicia, de solidaridad, de fraternidad. En Nazaret se encontraron frente a frente dos maneras de entender a Dios, dos maneras de entender la religión.
Los nazarenos buscan la acción espectacular de Dios, los milagros. Olvidan las responsabilidades históricas del ser humano. Creen en Dios paternalista y nacionalista. Creen en una religión deshumanizada y milagrera y vengativa. Y el problema es que mucha gente sigue igual creyendo en ese Dios y en esa religión deshumanizada, milagrera y vengativa. El que no es de ellos, no es de Dios. El que no se parece y asume lo que ellos dicen y ellas, no es de Dios, así de sencillo para esta gente. Y sin embargo, la mirada de Jesús, Dios está encarnado en el ser humano. El hombre y la mujer son sujetos de su propia transformación, conscientes de la presencia del Espíritu Santo en ellas y en ellos. Es una religión universalista, no nacionalista. Cuando los apóstoles le dicen, oigan, allá anda haciendo un milagro, no es de nosotros. ¿Qué les dice Jesús? Déjenlo. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Porque los apóstoles no entendieron. Ese anda haciendo milagros y no es de nosotros. No anduvo con nosotros. Y Jesús dijo, déjenlo. O sea, uno siempre quiere la exclusiva. Ese no es católico. Le dice, uno es anglicano. Ah, pero no es romano. O sea, siempre quieren excluir, van a encontrar una manera, ese no es. La religión de Jesús no anuncia la venganza ni la ira de Dios, anuncia la gracia de Dios. Es guiada por el Espíritu de Dios. Logra cambiar a cada uno y logra cambiar las estructuras sociales. Esto es lo importante. Son dos maneras en este evangelio nos presenta. Las de los nazarenos y la de Jesús. Dos maneras de entender a Dios y dos maneras de entender la religión. Y eso es hasta el día de hoy continúa, estas dos maneras actuales. Por eso celebramos que esta iglesia, que muchos hoy se sienten desconcertados porque era su iglesia, hoy reconozca a estos mártires, a Rutilo el Grande, a los catequistas que iban con... El pecado de estos hermanos era ir con el Padre y predicar la palabra de Dios, por eso los matan en grupo. Pero tuvimos que esperar como pueblo de Dios muchísimos años para que la institución los reconociera. Muchísimos. Estos hechos pasaron hace más de 30 años en El Salvador. Es decir, ¿por qué otros los hacen santos casi luego, inmediatamente? ¿Por qué aquí hubo que esperar tanto? Porque esta gente tenía el poder y el control. Y hoy esa gente está furiosa con Francisco, con el Papa, porque sienten que no es de ellos. Y que dicen, se equivocaron en la elección, no contaron bien los votos, no es legítimo este Papa. Porque no les checa que el Espíritu Santo haya elegido a alguien. Por eso hay que seguir rezando por Francisco. Ustedes saben, yo no soy nada papista ni adoro a los papas. Pero cuando encuentras un hombre que va honesto, hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos lo deje más tiempo, que logre hacer más cosas, porque esta gente están como jaurías en contra de él. Porque un papa debería ser de ellos. Y sienten que este no lo controla, no dice lo que ellos piensan. Entonces están furibundos. Y luego los que queremos cambios, los queremos rápido. Y como este tampoco va tan rápido, entonces el pobre ni un grupo ni otro lo quieren, ni los que ven el futuro, ni los que ven el pasado. Está bien solo en la iglesia, está bien solo. No podía avanzar. Los que quieren cambios dicen no hace nada, es pura palabra. No se dan cuenta que desgarraría a la iglesia un cambio rápido, porque toda esa gente son multitudes todavía en la iglesia. No puede, toda esa gente haría un cisma. Y él no quiere pasar, es el papa de todos, también de esa gente. La curia, tantos años inamovible, decir. Entonces es un papa muy solo. Ni unos grupos, unos por adelantados y otros por atrasados lo quieren. Unos quisiera el cambio de la noche a la mañana. No se dan cuenta que es una iglesia muy lenta. Venimos arrastrando gente que no quiere caminar.
Y es la que llena las iglesias los domingos, gente que no quiere caminar. Sí. La gente que quiere caminar ya se fue de la iglesia hace rato. Está caminando fuera de la iglesia. Y esa es la que se enoja también con Francisco, que quisiera cambios radicales y rápidos. Pero ¿cómo vas a cambiar cuando ves a la gente que está dentro? Que está con una mente todavía muy atrasada. Entonces pidámosle a Dios por el Papa que le dé fuerza, que el Espíritu Santo, que le dé profetismo y que se atreva. Como nuestro presidente aquí. Es decir, como que se atreva en este aspecto. Entonces, decir, acaba de decir el Papa, a los papás que tienen hijos con orientación sexual diversa, no los maltraten. Y ya el escandalera, como se está hablando de amor. Hay que asumir esto, decir, pues, ¿cómo seguimos caminando en esta comunidades, abriendo la esperanza y pidiendo unos por otros? ¿Ibas a decir algo, Anita? Sí, que estaba yo platicando con mis hijos sobre los cuidados de la pandemia. Y decía una persona que estaba con nosotros que pues le dolía no poder ir a la iglesia porque estaban cerradas. Bueno, el año pasado estaban cerradas. Y le dice uno de mis hijos, pues por algo Dios mandó también la pandemia. Dios dice que la iglesia está en todo lugar, Dios está en todo lugar. Claro. Entonces yo creo, mamá, que ahora tú y tus amigas, las que van, tú ya sé que estás aquí, pero las que van, pues que hagan de su casa la propia iglesia de Jesús, Claro. ¿no? Y entonces, pues eso lo ha recalcado mucho también el Papa Francisco. Entonces, Nosotros somos iglesia, todas las bautizadas y bautizados somos iglesia. Nosotros somos templos. El templo somos nosotros, Somos nosotros. más que el edificio. el edificio. Eso puede estar cerrado. Es decir. Debemos ser templos de la energía de Dios, del Espíritu Santo. Esto tenemos que. Pues pidamos a Dios por los que están enfermos, por toda la gente. Yo agradezco la vida de mi papá. Ayer era su cumpleaños. Hoy tiene todos los años del mundo, del universo. Entonces doy gracias por su presencia, su generosidad, que siga iluminando los cielos. Alguien tan feliz que siga caminando. Ya no llegó a cumplir años, pero hoy tiene todos los años. Entonces lo recuerdo también en esta celebración porque ayer era su cumpleaños, es decir, y él le encantaba celebrar su cumpleaños con su familia, era muy festivo en este aspecto, pues que lo siga celebrando en los universos, con toda la gente que ya no cumple años, pero cumple la eternidad y la vida. Pues agradezcamos a Dios, pidamos por nuestra familia, por los enfermos, cuidémonos sin pánico, no hay que apanicarse. El sistema inmunológico ayuda cuando estamos en paz, en alegría. Responde mejor contra este virus. Si nos apanicamos, respondemos peor. El miedo es mala medicina para los virus, para el sistema inmune. Entonces, tranquilos, si no es nuestro tiempo, cuidémonos, vacunémonos, no es nuestro tiempo. Digamos como el apóstol San Pablo, ¿quién contra mí si Dios está conmigo? Confiados, cuando llega nuestro tiempo, aún vacunados y con todo lo que sea, llega el tiempo. No es que no nos cuidemos, tomemos, pero sin apanicarnos, porque hay gente que entra en pánico. Y no, cuidémonos, pero en paz y tranquilos. La paz no la perdamos. Pues continuemos nuestra celebración agradeciéndole a Dios y vamos a hacer nuestras peticiones, a pedirle a Dios Padre y Madre por su iglesia, por el Papa Francisco, por los obispos, por todos los pastores, pastoras de todas las comunidades creyentes, por los líderes espirituales de las otras religiones, por los maestros budistas, por los imanes del Islam, para que el Espíritu Santo les dé palabra de sabiduría, digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Te Señor. rogamos, Señor. Pidamos por nuestras familias, para que susciten profetas, para que acompañen a profetas, para que sean cobijo de profetas que se están cultivando en medio de ellas, digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por la diócesis de Cuernavaca para que vuelva a encontrar su camino. La herencia de don Sergio no se pierda en mucha gente, la semilla que sembró. Esta diócesis resista más allá de los curas y los obispos. Digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por el pueblo del Salvador, un pueblo mártir,
que parece que fue en balde tanta lucha, tanto muerto, cuando uno vea hoy a su presidente diciendo barbaridades, decir, no es posible, Señor, después de tanto sacrificio de un pueblo, que siga tan mal el pueblo de El Salvador. Yo conozco mucha gente, buena gente del Salvador, que ha luchado muchísimo. Las comunidades cristianas, México fue muy solidario con El Salvador y nos duele en el alma ver El Salvador todavía desgarrado en tanta... Si nosotros estamos en pobreza, olvídense El Salvador, en la miseria y el hambre del Salvador. Pidámosle al Señor por ese sufrido pueblo del Salvador, digamos, te rogamos, Te Señor. rogamos, Te Señor. rogamos, Señor. Quieren pedir por algo, este es el momento. Quiero pedir por el padre Baltasar López Busi, que está hospitalizado ahorita, y sobre todo yo lo siento porque yo, que soy trabajador de la cultura, agradezco mucho a don Sergio y al padre Baltasar, porque fueron como unos impulsaron la cultura popular, y esa fue pues mi formación para que yo también siga trabajando en la cultura. El padre Baltasar está ahorita hospitalizado, y echemos nuestra buena vibra y nuestras oraciones para que se recupere este gran promotor de la cultura que es el padre Baltasar López Busi. Te rogamos, Te Señor. rogamos, Te rogamos, Señor. Yo te pido, Padre, especialmente por los sacerdotes jóvenes, para que Dios los ilumine y hagan conciencia qué es lo que nos dice Dios en cada palabra del Evangelio. Que estudien, que profundicen, para cuando hagan sus homilías, no vuelvan nada más a repetir esto, lo que está escrito en el Evangelio, y no desmenucen cada palabra de nuestro Señor, sino que sean muy solidarios con todas las familias, que no sean sacerdotes interesados nada más tener amistad con la gente rica, que atiendan parejo a todos, que sean servidores de toda su comunidad que les toca, que se enseñen a visitar también a su comunidad, en las casas, a visitar a los padres de familia, a los papás de los niños del catecismo. Yo me acuerdo que don Sergio, cuando él salía de su casa y nosotros dábamos doctrina allí en Catedral, él salía y visitaba y saludaba a todos los niños y saludaba a las catequistas. Y cuando a nosotras catequistas se nos ofrecía algo, nosotros no sacábamos cita. Decía, te espero cuando acabes ahí en la oficina. Y ya, nunca sacamos cita con nuestro señor obispo Sergio. Siempre era una persona muy servicial. Y en las mañanas, todas las mañanas salía a caminar en el jardín de Catedral. Y como nosotros dábamos el catecismo los sábados, él era muy humilde. Saludaba a todos los niños. Y para mí eso es un recuerdo lleno de alegría. Porque un pastor que practica la humildad se gana el corazón de toda la gente. Y pues que Dios siempre ilumine a todos los sacerdotes jóvenes para que den un buen ejemplo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Vamos, Señor. Escucha, Padre y Madre, esto que te presentamos, y te pedimos también por la Red Católica Arcoíris, que fructifique, que lleve palabra de esperanza a tanta gente despreciada, no querida en su propia casa, que son presencia de Dios, que lo entiendan, que esta red lleve esperanza y alegría al corazón, digamos. Te rogamos, Señor. te rogamos, Te Señor. rogamos, Señor. Y escucha, Padre y Madre, esto que te presentamos y lo que cada uno de nosotras y nosotros guarda en su corazón y tú bien conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, el producto de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón, el esfuerzo de mis manos y el vivo entusiasmo de mi corazón. Obreros y campesinos, con el pan y el vino te ofrecemos hoy los aguacates y almendros que montaña adentro nuestra tierra dio, los caimitos bien morados, los mangos pintados de luna y de sol, los pillanes, los ayotes, la miel del jicote, la chicha y collón, los pillanes, los ayotes, la miel del jicote, el nache y collón. Yo te ofrezco, mi Dios, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor. Yo te ofrezco, Señor, mi trabajo entero, el producto de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón, el esfuerzo de mis manos y el vivo entusiasmo de mi corazón. La clase trabajadora que desde la aurora busca su labor, desde el arado que canta, desde cada andamio y hasta del tractor, albañiles, carpinteros, sastres, jornaleros, todos por igual, herreros y estibadores y los lustradores del parque central, herreros y estibadores y hasta las meseras de aquel restaurante. Yo te ofrezco, mi Dios, en esta misa, el trajín de cada día, toda la energía que da mi Dios. Yo te ofrezco, Señor, trabajo entero, el esfuerzo de mis brazos y el vivo entusiasmo de mi corazón, el producto de mis manos.